Buenos días. Hoy vengo a contarles una historia, la historia de los alcoholes. Esta es la historia de Pedro Etanol Rodríguez. Nació en Bogotá el 15 de septiembre de 1954. Nos cuenta que su padre es José Eteno y que él nació cuando su padre conoció a Agua María. José Eteno se sintió atraído, pues ella poseía dos pares de electrones libres, con los que él, su padre, podría reaccionar y dar origen a un heredero. Etanol Rodríguez nació en la clínica Hidratación de Alquenos y su parto fue asistido por el doctor ácido sulfúrico. La vida de Pedro Etanol Rodríguez ha sido tal como él dice, normal, pero no le gusta tener muchos amigos, como Sodio o PCC. Él prefiere seguir siendo tal cual y es y no transformarse por sus amigos. Pedro Etanol Rodríguez es algo volátil y prefiere no salir mucho de su casa. Es muy bueno para relacionarse con otros como él. Es más, él pertenece a una sociedad llamada Puentes de Hidrógeno. De vez en cuando va y visita a sus amigos en esta sociedad y interactúa mucho con ellos. En general su vida es muy tranquila, pero para mejorar su salud debe siempre estar a salvo de las altas temperaturas, a más de 70 grados centígrados. Muchas Bueno, empecemos sabiendo qué son los alcoholes. Los alcoholes son un grupo de compuestos químicos que resultan de la sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno por grupos de hidroxilo o H en los hidrocarburos saturados y no saturados. Los alcoholes son compuestos orgánicos muy comunes en la naturaleza que juegan roles importantes en los organismos vivientes, especialmente en la síntesis orgánica. Bueno, para el que no le quedó muy claro qué es un grupo de hidroxilo, este es un grupo funcional formado por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno, característico de los alcoholes, fenoles y ácidos carboxílicos, entre otros compuestos orgánicos. Bueno, continuamos con las propiedades químicas de los alcoholes. Empecemos con la número uno, en el carácter ácido. Son ácidos muy débiles con bases muy fuertes que pueden dar lugar a un mayor porcentaje de disuasión. Por ejemplo, tenemos el metanol con el ion aminaduro para generar el ion metóxido y el amoníaco. Continuamos con la número 2. En esta, los fenoles son ácidos menos débiles y reaccionan ampliamente con los hidróxidos. Continuamos con la número 3, en la cual consiste que los alcoholes reaccionan con metales como el sodio o el potasio liberando hidrógeno. Continuamos con la número 4. Tienen como el agua carácter afotero al poder reaccionar también con ácidos como el clorhídrico. Continuamos con la número 5. La deshidratación, qué pena, es una propiedad de los alcoholes mediante la cual podemos obtener éteres o alquenos. Continuamos con la sexta. La halogenación. En esta el alcohol reacciona con el ácido hidráxido para formar haluros al alquilo más agua. Seguimos con la séptima. La deshidrogenación. En esta los alcoholes primarios y secundarios cuando se calientan en contacto con catalizadores pierden átomos de hidrógeno para formar aldehídos o cetonas. Continuamos con la número 8. Oxidación. En esta la oxidación es la reacción de los alcoholes para producir ácidos carboxílicos, cetonas o aldehídos, qué pena, dependiendo del tipo de alcohol y del catalizador que se vaya a utilizar. Bueno, continuamos con la nomenclatura de los alcoholes. Bueno, principalmente los alcoholes se nombran en el sistema IUPAC como derivados del alcano principal usando el sufijo ol. Se elige la cadena de carbono más larga que contenga el grupo de hidroxilo y se determina el nombre principal reemplazando la terminación menos O del alcano correspondiente por el menos ol o bien la terminación menos ano por anol. Hola a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Nicolás y hoy vamos a hablar de los éteres. La pregunta que te vas a hacer es... ¿Qué son los éteres? Y por supuesto que te responderé, pequeño Timmy. Un éter es parte de un grupo funcional del tipo R o R, en donde R y R son grupos alquilo. Si no sabes qué es un grupo alquilo, más adelante te lo voy a responder en la nomenclatura. Y estos R y R están unidos a un átomo de oxígeno. Para estar más cómodos vamos a ponernos nuestro uniforme. ¡Ya estamos! Ahora vamos a explicar qué tipos de éteres hay, pero vamos a ir a un lugar más cómodo. Ok, ahora vamos a explicar los tipos de éteres. Los primeros son los éteres corona. Estos se caracterizan por tener varios grupos de éteres que se denominan poliéteres y tenerlos asimismo en ciclo. Y tener estos poliéteres en ciclo se les denomina éteres corona.
Los segundos son los poliéteres que habíamos mencionado en el anterior punto. Estos poliéteres forman polímeros de éteres y por eso se llaman poliéteres. Un ejemplo de esto sería la resina epoxi, lo cual es un adhesivo y se prepara a partir de epóxido y de alcohol. Los siguientes son los epóxidos y oxiranos. Estarás preguntando ¿qué es? Básicamente tiene 3 oxígenos en vez de 1, formando así ciclos y se les llama compuestos heterocíclicos. Otro tipo que podría haber son los éteres de silicio, que en vez de tener ROR tienen ROSI, a los cuales también se les puede llamar éteres. Otra posible duda que tú tengas es ¿cómo se obtienen? por supuesto que yo te voy a responder, pequeño Timmy. Para esto vámonos a otra locación que ya me aburrió esta. ¡Uy, qué lindo Mickey! Muchos métodos de obtención existen. Uno de estos es el método de deshidratación. Este método de deshidratación se puede obtener a partir del ácido sulfúrico, el cual es el método más común en el ámbito comercial y se le suele llamar éter sulfúrico. Otro método es a partir de los alcoholatos, que también se le llama síntesis de Williamson y se puede conseguir con éteres tratados con halógenos. ¡Qué hermoso! Otra posible duda que tú tengas es... ¿Qué usos tiene? Por supuesto que te voy a contestar, pequeño Timmy. Esto lo voy a explicar allá en el tablero. Vamos a ello. Ya llegamos. Y aquí tengo mi marcador para ir. Entonces vamos a mandarlo al tablero. Va a tener un poquito de luz, pero no pasa nada. Listo. Voy a acercar la cámara al tablero para que ustedes puedan ver mejor los ejercicios. No se me va a ver la cara, solo los brazos, pero es para que ustedes puedan entender bien. Listo, ya tenemos acá el tablero. Se ve un poquito el arito de luz porque necesito para iluminar, pero no pasa nada. Bueno, para los usos tenemos en total unos 7. El primero sería un medio para extractar y concentrar ácido acético y otros ácidos. Ahí ya chulamos el 1. El segundo podría ser un medio de arrastre para la deshidratación de alcoholes, etílicos e isopropílicos. Ahí tachamos el 2. El tercero podría ser un disolvente de sustancias orgánicas, pueden ser unos aceites, grasas, resinas, etc. Aquí lo tachamos. Como cuarto tenemos un combustible inicial para motores diésel. Aquí lo tachamos. Como quinto puede ser un fuerte pegamento, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Como sexto podría ser un antiinflamatorio abdominal, aquí lo tachamos. Y como séptimo puede ser un veneno de ratas. Bueno, listo, ahora vamos a explicar la nomenclatura. Listo, vamos a continuar. Voy a explicar la nomenclatura con 3 ejemplos, este será el primero. Como podemos ver acá, estos dos son radicales alquilos. Si no sabes qué es un radical alquilo, ya te lo voy a explicar como yo te lo había dicho al principio. Básicamente un radical alquilo es una molécula inestable derivada de un alcano que ha perdido un átomo de hidrógeno y se concentra en el átomo del carbono, como podemos ver aquí. Y esto pasa porque el carbono es más denso y por eso esa molécula se centra en este. Entonces por eso vemos el carbono unido con los hidrógenos. Listo, sigamos con la nomenclatura normal. Para explicarla, los voy a poner una fórmula acá al lado, a su derecha, por eso dejé el espacio. Para la nomenclatura común, ya habiendo explicado que eran los radicales alquilo, empezamos con la palabra éter, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es un éter? Porque tiene un oxígeno en el centro y al lado tienen 2 radicales alquilo o algún otro átomo. ¿Listo? Luego seguimos con el radical alquilo más pequeño, que sería este, y tendría el nombre de metil. Metil. Y luego seguiríamos con el radical alquilo más grande, que sería este, y tendría el nombre de etil. Y terminaríamos con ico. Etil, ico. Me había comido el aire. No pasa nada. Listo. Para la nomenclatura de UPAC también se basa con el número de carbonos que tenga la fórmula. Entonces lo vamos a poner aquí como lo había hecho con la nomenclatura común. Aquí con la nomenclatura de UPAC tendremos que basar con el número de carbonos que tenga del más pequeño al más grande. El que tenga menos carbonos y el que tenga más carbonos. Acá podemos ver que el que tiene menos carbonos es este y el que tiene más carbonos es este. Primero se nombra el más pequeño que lo llamaríamos met. Seguimos con el oxígeno que sería oxi. Y luego seguiríamos con el siguiente que sería et. ¿Sí? Y este terminaría en ano. ¿Por qué? Porque así es la nomenclatura de UPAC. Ano.
Y así terminaríamos, así se nombra. Vamos con el siguiente ejemplo. Listo, para el siguiente ya tenemos acá tenemos el más pequeño y el más grande como habíamos dicho. Para la nomenclatura común, como ya les había dicho, empezamos con éter, este que sería un etil, y con este que sería un prop, ¿sí? Empezaré con prop y terminaría en ico. Se le añade una L y una I por la razón porque cambia la palabra por el ico. Propílico. Borramos un poquito. Propílico. Entonces en el nombre común sería éter, etil, propílico. Para la nomenclatura de IUPAC empezaríamos con et, por este de aquí, oxi, por el oxígeno, y prop, y terminaríamos en ano, porque así es la nomenclatura de IUPAC. Perdón si no se me entiende bien. Listo, vamos con el tercer ejemplo para poder terminar. Listo, para este tercer ejemplo empezaremos con este que tendría menos carbonos y este que tendría más carbonos, así como se los muestro aquí en la tabla de aquí a la derecha. Como en la nomenclatura común empezamos con éter, este que sería un propil, entonces vamos a poner acá propil, y este que se llamaría terbutil, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí terbutil, vamos a borrar un poquito acá. Terbutil, le ponemos la tilde, y terminaría en ico, porque así es la nomenclatura común, en ico. ¿Listo? Y para la nomenclatura de IUPAC empezaríamos con este que tiene menos carbonos, se llamaría prop. Seguiríamos con el oxígeno que sería oxi. Y terminaríamos con este que se llamaría terbutil. Pero como le agregamos el ano, se llamaría terbutano. Entonces vamos a escribirlo. Y listo, ese sería el tercer ejemplo y ya estaría bien explicada la nomenclatura común e IUPAC de los éteres.